A todos y a todas, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hablar en castellano para que el compañero José Andrés Torres Mora entienda. Nada, para mí ha sido no una sorpresa, pero sí que ha sido una satisfacción que el compañero Omar, pues recordando nuestros tiempos de compartir la Secretaría de Ideas y Programas aquí en la Ejecutiva Provincial, en el anterior mandato, entre comillas, pues me haya invitado a poder estar aquí con José Andrés Torres Mora, que he seguido muchas veces, quizá no tanto ahora por falta de tiempo, pero sí que he leído muchas cosas tuyas, y la verdad pues que me gusta tu manera de reflexionar, tus argumentos, tu manera de ver el socialismo, de enfocar también efectivamente, como hoy vamos a hablar, pues los nuevos retos del socialismo, y una satisfacción poder estar aquí y mucho más pues también estar aquí. Yo, bueno, José Andrés Torres Mora, supongo que sabéis, es diputado, llevas por lo menos 5 legislaturas, ya no con esta, 4 o 5 legislaturas. Desde el 2004. Desde el 2004, pues en mis datos... Sí, está bien. Son 5 con extra. Ah, vale, vale. Incluida la pues política, o sea que no. Sí, 5 legislaturas, diputado por Málaga. También de alguna forma ha sido asesor, ¿no?, del expresidente Zapatero, que llamaban el gurú de Zapatero, ¿no?, o algo así, ¿no?, el gurú y su jefe de gabinete. Y bien, la conferencia de hoy va a versar sobre los nuevos retos del socialismo. Efectivamente, el socialismo tiene muchos retos que afrontar. El socialismo, la socialdemocracia, en esta nueva sociedad, en esta nueva era, tiene muchos problemas que afrontar, y también pues hacer una reflexión de qué es lo que ha sido, qué ha supuesto. Desde luego ha supuesto mucho la socialdemocracia durante el siglo XX, y yo me planteo muchas veces, también cuando hablamos de los retos del socialismo, de si el socialismo tiene que replantearse, de si los valores, los principios, las propuestas del socialismo están en vigor o no están en vigor, o todavía son válidas o no. Yo a veces me pregunto, y voy a dejar la pregunta también en el aire, porque bueno, yo, aparte de ser político, dedicarme a la política municipal, de formación soy filósofo, como el compañero de la Vall, Vicent. Perdona, Vicent. Y a veces dejamos más preguntas en el aire que las resolvemos, ¿no?, aunque sí que nos gusta la reflexión. Entonces yo me pregunto muchas veces de si es el socialismo, ahora que parece que estén en crisis los partidos socialistas, los partidos socialdemócratas, o que no están en su mejor momento, me pregunto si efectivamente han sido los principios, los valores socialdemócratas los que ya no están en vigor. Yo creo que sí que lo están, o quizá hayan sido los partidos socialdemócratas los que a lo mejor no hemos estado en muchos casos a la altura de las circunstancias. Es una pregunta quizá demasiado simplona, ¿no?, pero que sí que me gustaría dejarla ahí, porque es todo mucho más complejo, ¿no? La sociedad ha evolucionado quizá de una manera que no la esperábamos, ha venido una crisis que tampoco la esperábamos. Entonces es un cúmulo de factores que hacen mucho más complejo el análisis. Pero cuando se habla de si la socialdemocracia está en vigor, yo creo que los valores, y hablo de valores, porque pienso que todo proyecto político en el fondo tiene que tener también un proyecto ético. Y yo lo creo. Y no es cuestión aquí de empezar a discutir si hablar de la moral pública, de la moral privada, también si el político tiene que actuar, que también podríamos, desde la ética de la convicción o desde la ética de la responsabilidad, como decía Max Weber. Pero yo, que creo que todo proyecto político tiene que tener a la base un proyecto ético, sigo pensando y sigo convencido, si no, no estaría aquí, de que la ética, los valores en los que se fundamenta la socialdemocracia, la ética de mínimos, podríamos decir, de la justicia, de la libertad, de la igualdad, y en esa ética de máximos que todos hablamos, pero que es muy complicada, de la búsqueda de la felicidad, sigo pensando que es válido, que el proyecto ético socialdemócrata es válido. Incluso también, no solamente el proyecto ético socialista, sino también las propuestas que desde las posturas socialdemócratas ha habido para resolver, para afrontar, diríamos, los retos sociales, los retos económicos, los retos medioambientales. Creo que siguen siendo válidos. Si ha fallado algo, tendríamos que preguntarnos qué es lo que ha fallado y qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer de cara al futuro. Yo simplemente dejo preguntas en el aire, supongo que José Andrés nos aclarará mucho más. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la amable presentación. Omar, gracias por la organización del evento y por haberme venido a recoger, y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí esta tarde. Espero que en justicia no cansaros y mucho menos cometer el pecado de aburriros. Así que, y además, quiero que sepáis que hoy es un día muy especial para mí, porque hoy se cumplen 40 años de que me afilié al Partido Socialista. Entonces, pues sí, tengo 57, hice un poco de trampa, pero entonces mi aspecto era este. Tengo mi copia de mi carnet de aquella época, que era un carnet que me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión. Mira, donde 40 años después, donde pues estoy justo en el Partido Socialista, hablando a compañeras y a compañeros, y bueno, entonces era un chaval de 17 años de Málaga, pues hijo de una limpiadora y de un peón de migrantes, de trabajadores, y lleno de una ilusión enorme, porque en pocos días iba a haber las primeras elecciones generales en las que yo no podía votar porque aún no tenía edad, pero estaba pegando carteles por allí por la ciudad. Y bueno, y la verdad es que, en fin, sinceramente creo que el Partido Socialista cumplió muy bien las promesas que en aquel momento se hacía para nuestro país. Entonces, pues aquí estamos en Castellón con vosotros celebrando 40 años, ya es largo esto, o sea, de militancia. Bien, me gustaría que responder a algunas de las preguntas, modestamente, o sea, hacer un intento de responder. Y me gustaría hablar de tres problemas. Un problema de teoría política, un problema de sociología electoral y un problema de política práctica. El problema de teoría política tiene que ver con una cosa que, de una manera un poco chusca, nos hemos planteado seguro todos nosotros alguna vez, que es estar hablando con una persona, a veces incluso con un compañero, con un votante, con alguien digamos, socialista, o que se define como socialista, y decir: este es de derechas pero no lo sabe. Sí, a todos nos ha pasado alguna vez que dices, este es de derechas pero no lo sabe, tiene el carné o nos vota o dice que es nuestro, pero yo noto que no lo sabe y es de derechas. Claro, tampoco nadie nos examina, quizás afortunadamente, ¿no? Tampoco habría un cuerpo doctrinal del que examinarnos. Es una sensación que uno tiene. Es decir, uno entra aquí y bueno, más o menos uno pues se siente que coincide con todos, pero lo cierto es que a veces, bueno, ¿por qué eres socialista? ¿Por qué estás seguro, más allá del carné? ¿Por qué no eres comunista o de derechas? ¿Cómo sabes que de verdad eres socialista, que perteneces a esta tradición? Porque a veces sospechas de que no, que quizá la persona con la que estás hablando no pertenece de verdad a nuestra tradición. Nunca la fijamos, nunca hemos fijado los límites de lo que es ser socialista, y por tanto pues tampoco es fácil fijarlo muy precisamente, pero uno tiene esa sensación a veces. Nosotros nunca hemos sido, digamos, los socialistas en nuestra tradición, en nuestra historia, hemos sido vulnerables a las modas políticas del momento. Hemos sido vulnerables. Por ejemplo, allá por los años 20 acababa de producirse la Revolución Rusa. Bueno, este año conmemoramos, o este año se celebra el centenario de la Revolución Rusa. Cuando llegaron las noticias a nuestro país, a España, pues
hubo compañeros que dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos la revolución como los rusos y hacemos el socialismo? Y recordaréis siempre, pues la historia nos la han contado muchas veces, pues cuando Pablo Iglesias manda a Daniel Anguiano y a Fernando de los Ríos a la Rusia soviética para ver qué ocurre. Y lo cierto es que a la vuelta todos recordamos aquello de Fernando de los Ríos, que le pregunta a Lenin por la libertad, y la respuesta de Lenin es ¿y para qué? Y pues para ser libres, ¿no? ¿Para qué queremos la libertad? Le responde Fernando de los Ríos, tautológicamente. Pero conocemos esa parte, no conocemos, casi siempre se nos olvida que Anguiano, sin embargo, se hace comunista y hay una escisión muy importante en el Partido Socialista que le amarga los años finales de su vida a Pablo Iglesias. Los que estamos aquí descendemos de los que se quedaron en el PSOE, no de los que se fueron, de los que se quedaron por la cuestión de la libertad. Y los que se fueron pues antepusieron otras cosas a la libertad. Lo curioso es que lo teníamos muy claro en el año 20, pero en el año 32-33 nuestro partido llamaba a uno de sus líderes el Lenin español. Es decir, que en 12 o 13 años aquello que parecía que teníamos claro se nos había olvidado a una gran parte de la organización, y ese olvido tuvo consecuencias terribles para nosotros, para nuestro país, que luego lamentaríamos durante muchas décadas. Por tanto, nosotros somos vulnerables a las modas, los socialistas somos vulnerables a las modas políticas. Y ahora la moda política en el mundo es el populismo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que no somos populistas? Es cuando os decía, un problema de teoría política, es decir, ¿cómo sabemos que no somos populistas? ¿Por qué estamos seguros de que nuestro carné nos vacuna contra el populismo? ¿Por qué no nos está pasando como en los años 30 con el estalinismo y con el totalitarismo? ¿Por qué no estamos siendo penetrados por pensamientos que no corresponden a nuestra tradición, a nuestros valores? Entonces, se me ocurre que hay una forma bastante sencilla de detectar quién es un populista y cuándo alguien es un populista. Y tiene que ver con la idea de pueblo que subyace a los populistas. Veréis, aproximadamente en la misma época, por la misma década casi, se producen dos momentos revolucionarios que tienen que ver con el tiempo presente, que son la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia norteamericana. Cuando los franceses le cortan la cabeza al rey Capeto y se quedan sin soberano, la pregunta que se hacen es ¿y ahora quién es el soberano? Y la respuesta que se dan es el pueblo. Pero claro, sí, ¿quién era el soberano? El soberano era un rey absoluto. Era un rey cuya voluntad, de manera directa, era la ley. Era alguien que en cierta medida había heredado las condiciones del Papa, o si queréis de la divinidad, en su poder. Sabio, bueno, que sabe de manera directa lo que es bueno para la nación. Es alguien, digamos, dotado de una serie de cualidades superiores, de cualidades de la divinidad. Entonces, ¿cómo es el pueblo soberano francés? Pues como era su rey. ¿Cómo se ve a sí mismo? Pues como veía a su rey. Se ve como un pueblo, digamos, monarca absoluto. Mi voluntad tiene que ser la ley de manera inmediata. Yo sé lo que es bueno para la nación. Es un pueblo sabio, un pueblo bueno, cuya voluntad directamente tiene que ser la ley. Por las mismas fechas, los norteamericanos hacen la Guerra de la Independencia, y después de dudar durante una breve temporada si hacían
rey a Washington y decidir que no, lo cual en cierta medida es lamentable porque ahora tendríamos a Washington 25 en lugar de a Donald Trump, pero después de dudarlo deciden que no, que el soberano es el pueblo. Pero ¿cómo era el soberano inglés? Era un soberano limitado por un parlamento y por leyes. Su voluntad no era directamente la ley. ¿Cómo es el pueblo soberano de los revolucionarios norteamericanos? Es un pueblo que no es un soberano absoluto, es un pueblo sometido a la Constitución, sometido a las leyes. Puede, por supuesto, claro, es su voluntad, es muy, muy importante, pero su voluntad se produce y se lleva, se materializa a través de instituciones, a través de un Senado, de una Cámara Baja, de un Congreso, y además los americanos, Jefferson y los revolucionarios norteamericanos tuvieron muy claro que el pueblo no era un sujeto, sino una multitud. Y eso tiene consecuencias muy prácticas. Mirad, si vosotros pensáis en el pueblo como un sujeto, como una sola persona, como un sujeto, entonces os daréis cuenta de que, claro, los partidos dividimos lo que está unido. Somos unos metepatas. Pero si pensáis en el pueblo como una multitud de sujetos muy distintos, al pensar en los partidos somos una gente que hace un trabajo muy importante, que es articular las múltiples contradictorias voluntades de tanta gente distinta. Cuando alguien os hable del pueblo y os suene a que está pensando en un pueblo como un sujeto único, sabio, cuya voluntad tiene que ser inmediatamente llevada a cabo y que su voluntad es la ley, desconfiad. Cuando alguien os hable de un pueblo, pues como el que estamos acostumbrados a pensar empíricamente, a ver empíricamente, es decir, pues gente, muchas personas muy diversas, con ideas distintas y demás, y que tiene que articular su pensamiento, sus deseos, su voluntad, pues en un diálogo, en una deliberación, en un procedimiento institucional de construcción de una voluntad común, complejo, siempre, pues entonces probablemente estamos hablando de alguien que no es un populista. Lo mismo vale para el pueblo o para la militancia. Quiero decir, ¿no? Cuando tú piensas en cómo es el partido, pues lo que uno está acostumbrado en cada agrupación es a compañeros y compañeras muy distintos, con ideas diferentes, enfrentados, peleados, amigos, socios, a veces aliados, otras veces no, con ideas pues muy dispares sobre lo que hay que hacer. Bueno, esa es la realidad. Entonces, cuando alguien me habla de la militancia como si fuera un sujeto único, cuya voluntad es conocible de manera directa e inmediata, pues yo me asusto porque pienso que está impregnando el pensamiento y el lenguaje populista nuestra forma de pensar. En el fondo, el populismo no es más que la democracia sin instituciones. Es una democracia sin instituciones, sin intermediación. Mirad, uno de los problemas que tienen los populistas es que les cuesta mucho aceptar que pueda haber dos legitimidades que procedan del pueblo. Para el populista, el pueblo, una vez que se expresa y elige, por ejemplo, al líder, ya no tiene que decir nada más. Es el líder el que a partir de ahí se pasea diciendo exprópiese, 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 como aquel en Venezuela, ¿no? Es su voluntad la que ya no es, ni siquiera representa al pueblo, lo simboliza. El pueblo, como el pueblo es plural, el pueblo tiene que tener una representación plural, que por eso tenemos cámaras de representación, porque el pueblo tiene muchas voces. No, en este caso tú dices, no, el pueblo ya ha hablado, lo cual además significa una cosa tremenda, ¿no? Y es confundir al pueblo con la mayoría, que son dos cosas bien distintas. Es confundir un principio de legitimación, que es el que funda la democracia, es decir, el pueblo tiene el poder, con una técnica de toma de decisión. Es decir, llevamos discutiendo 16 horas y no nos ponemos de acuerdo. Vamos a votar. Eso es una técnica para tomar una decisión, cuando no llegamos al acuerdo. Pero esa técnica
digamos, en esa técnica hacemos una pequeña trampa. Sustituimos al pueblo por la mayoría. Pero no es verdad. Una decisión tomada por el 51 contra el 49 no es igual que una decisión tomada por el 100%. No tiene el mismo punto de democracia. Ahí hacemos. En este juego de sustituir unas cosas por otras, te encuentras con que al final puedes estar sometido a la tiranía de la mayoría. Y si no tienes procedimientos de contrapesos y de control, claro, ¿qué hacen las democracias? Pues en lugar de que solo hay una fuente de legitimidad, digamos, puede haber más instituciones que procedan de la misma fuente de legitimidad. Sí, ¿qué hacemos realmente cuando votamos a alguien? Le autorizamos. Hay una democracia de autorización. Autorizamos para que gobiernes. Por eso te votamos. ¿Qué hay además? ¿Por qué votamos además otras cosas? Porque queremos controlarte. Te autorizamos y te controlamos. Entonces, te voto, pero voto otras instituciones para controlarte. Sí, es un populista, le cuesta mucho aceptarlo, pero para un demócrata es la esencia de la democracia. Cuando ves que en nuestro partido la gente se olvida de esto tan elemental, puedes pensar que estamos siendo lentamente colonizados por un pensamiento que no es el nuestro. Eso además tiene consecuencias con los nombres, por ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo, esto no ha pasado así casualmente de la noche a la mañana. Yo recuerdo a un columnista del País, un hombre prestigioso, que en el Congreso Federal del año 2012, en el de Sevilla, escribió que los delegados que iban a Sevilla salían pues poco menos que de las cloacas de la politiquería del partido. Claro, aquel hombre no se había molestado en ver quiénes eran los delegados. Es verdad que tampoco tenía fácil comprobar quiénes eran los mil delegados que iban al Congreso, pero casualmente en Jaén, el diario de Jaén había publicado quiénes eran los delegados que iban por Jaén. Entonces era curioso porque eran 30 personas, más o menos, mitad hombres, mitad mujeres, pero de los 30 creo que recordar como unos 20 eran o alcaldes o portavoces municipales. Es decir, personas que habían sido validadas por sus compañeros para que fueran candidatos y por sus vecinos para que fueran alcaldes o para que fueran concejales. Por tanto, personas muy presentables en sociedades suficientemente pequeñas donde te conoce todo el mundo. Decir que eso es, por ejemplo, aparato, es cambiar los nombres de las cosas. Cuando tú cambias los nombres de las cosas, probablemente cambias las conclusiones sobre las cosas. Por ejemplo, una tradición nuestra del PSOE es el federalismo. Y el federalismo es una tradición estrictamente republicana que tiene como objeto preservar la libertad. Entonces, ¿qué quieren los republicanos? La tradición republicana en el pensamiento político. Quieren preservar la libertad, evitar que ningún poder se convierta en un tirano. Entonces, ¿cómo se preserva? Pues dividiendo el poder en la división clásica de ejecutivo, legislativo y judicial y dispersándolo por el territorio. Cuando tienes varios ámbitos de poder en el territorio, es más difícil que un poder se constituya como un poder tiránico. Bien, a mí me preguntaba un periodista de La Vanguardia, bueno, y los varones y los feudos, y entonces les dije, es curioso, porque si llamas varones a los secretarios generales de las federaciones, y que son federaciones y no feudos, estás construyendo un discurso muy asimétrico, en el que el centro parece democrático y toda la estructura federal parece feudal y oligárquica. Al final, las palabras importan, y cambiando el nombre de las palabras, cambiando el sentido, el significado de las palabras, y a veces cambiando el nombre de las cosas, terminas,
digamos, terminas metiendo dentro de tu propio pensamiento y dentro de tu propia forma de entender el mundo, terminas contaminándolo, terminas impregnándolo de algo que no es tuyo. Bien, ¿qué creo que nos está pasando a los socialistas? Pues que en este momento hay un importante auge del populismo, que es una reacción contra la democracia de verdad, sí, contra la democracia representativa y deliberativa, contra la democracia parlamentaria, que ya surgió, digamos, por segunda vez frente a una reacción populista. Es decir, lo que estamos viviendo lo estamos repitiendo. A principios del siglo XX hubo una situación de crisis, hubo una situación de globalización descontrolada y hubo una reacción contra la impotencia de la política, contra la impotencia de los parlamentos. Si leéis la historia de lo que era el parlamentarismo a comienzos del siglo XX, descubriréis que es acojonante. En Francia tuvieron hasta un escándalo de Panamá, con papeles de Panamá, así literalmente. Y se parece, si te lo leen, dices, no puede ser que esto sea del año 1910 o 1915. Y el ataque a los parlamentos, donde la gente solo habla, no hace nada, viven muy bien, claro, aquel ataque te suena exactamente al de ahora. ¿Qué pasó? Pues que la reacción frente a la impotencia de la política fue producir caudillos en los que se proyectó, digamos, todo el poder sin ningún control. Y el resultado lo conocemos. La consecuencia de aquello fue que Léon Blum, un famoso socialista francés, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo: la democracia, dice, que por cierto es la democracia con parlamento y con partidos, hasta nuevo aviso, lo otro no es democracia, la democracia es esto para los socialistas. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con que dentro de nosotros mismos ya hay, digamos, una emergencia de un pensamiento que no forma parte de nuestra tradición y que ha ido, digamos, debilitando hasta el punto de que empiezan a aparecer sentimientos de caudillismo o digamos, de falta o de desprecio a los mecanismos de representación y de control y de liberación de nuestra propia organización para construir, digamos, un pensamiento de una organización que es muy plural, muy diversa. Bien, a esto me quería referir cuando decía que tenemos un problema de teoría política, que es quiénes somos nosotros. Porque veréis, yo creo que nadie está cuestionando directa y públicamente el estado del bienestar. Sí, nadie, aunque por debajo intenten privatizar la sanidad o la educación o lo que pillen, o las pensiones, que es el siguiente asalto. El siguiente asalto del capital financiero es de intentar hacer negocio con el préstamo. Ahora el negocio es con el aseguramiento en sanidad y en pensiones, y es por donde van a ir. Entonces, pero eso lo mantienen soterrado. Dicen que es que no se puede financiar, pero no se atreven a ir en contra. Lo que sí hay es un ataque contra la democracia parlamentaria, un debilitamiento de la democracia parlamentaria. Y ese debilitamiento se produce con el aplauso de muchos ciudadanos y ciudadanas. Como recordaréis, alguno que se ha aficionado a las películas de ciencia ficción, hay en la Guerra de las Galaxias, cuando se cargan la República y establecen el Imperio, pues dice la senadora Padmé Amidala, ¿no?, aquello de así muere la libertad, con un aplauso estruendoso. Al final uno dice, ya está bien de toda esta casta que dicen, esta casta es la que usted ha votado, no son sus representantes. Entonces, cuando la gente desprecia a sus representantes, los ataca con tanta dureza, cuando la gente aprovecha, además siempre es lo mismo, aprovechar la corrupción para tirar con el agua sucia al niño. El agua sucia es la corrupción, el niño son las instituciones democráticas. Y estamos en eso. Esto no justifica la corrupción, pero digamos lo que significa es que ya hemos visto esto otras veces históricamente. Bien. Problema de teoría política. Problema de sociología electoral. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué perdemos?
¿Por qué se nos ha ido la mitad del electorado? Entonces, para eso hay una respuesta, o varias respuestas que van saliendo. ¿Sí? Una, por ejemplo, que dicen algunos amigos míos, cuando ven los resultados electorales, dicen: nos han abandonado los jóvenes y la gente del mundo urbano, y nos votan los mayores y la gente del mundo rural. ¿Por qué ha ocurrido eso? Te dicen los compañeros: porque nuestro proyecto se ha hecho viejuno. Lo cual demuestra sobre todo la buena opinión que tienen los compañeros que hacen ese análisis de la gente joven del mundo urbano y la muy mala opinión que tienen de los mayores y del mundo rural. Porque lo cierto es que se nos han ido una gran cantidad a Podemos y, honestamente, no sé dónde está la modernidad respecto al proyecto socialista. O sea, puede que sea moda, pero todas las modas no son modernas. Como dice mi amigo Daniel Inerarity, si tienes una corbata ancha, guárdala, que dentro de una temporada volverá a ponerse de moda. Entonces, los de Podemos han vuelto a poner de moda una corbata que fue muy lamentable en los años 30 del siglo XX. Por tanto, como que hay una especie de clasismo analítico, ¿no? Donde resulta que los analistas, que son gente del mundo urbano y relativamente jóvenes, sobre todo estos politólogos que ahora se pasean por los platós de televisión, pues tienen una visión de la realidad donde dicen: no, es que aquí lo que falta es gente como nosotros mandando, porque nosotros tenemos un proyecto nuevo. Y tú dices: ¿pero cuál es el proyecto? No se sabe, ¿no? ¿Cuál es la gran novedad que aporta Podemos? Pues bueno, pues la verdad es que, sinceramente, al principio dijeron 4 o 5 cosas y ninguna de las cuales las sostienen ya. No vamos a no pagar la deuda, no vamos no vamos a jubilarnos a los 60 años, no vamos a hacer nada de lo que parecía aparentemente muy moderno. Mirad, es verdad que hay una cierta diferencia. En las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, en las elecciones últimas, en las de junio, recuerdan haber votado en la encuesta del CIS de postelectoral al PSOE el 21%, y en las ciudades de más de 1 millón el 17%. Esos son 4 puntos porcentuales que quién los pillara. Entre los jóvenes de menos de 24, o sea, de 18 a 24, y de más de 65, y los mayores de más de 65, pues va de 15 a 26 puntos. Los jóvenes recuerdan habernos votado un 15% y los mayores un 26%. Oye, pues 11 puntos es una diferencia notable. Pero lo cierto es que, aparte de que no es muy creíble esto de la modernidad, si los puntos, la diferencia es importante, la diferencia que hay entre la gente de clase alta y la gente de clase obrera que nos votó es de 16 puntos. Los de la clase alta nos votaron un 14%, los obreros nos votaron un 30%. Si nos hubiera votado todo el mundo como los obreros, pues estaríamos gobernando. 16 puntos son importantes. Si comparamos por estudios universitarios, la diferencia es que los universitarios nos votaron, los universitarios nos votaron un 14% y las personas sin estudios nos votaron un 38%. Esos son 24 puntos de diferencia. Por tanto, si le hemos dado importancia a la edad y al hábitat donde vives, pues la clase social y los estudios resulta que son mucho más importantes en su influencia en el voto. Claro, esto tiene un problema, porque según la leyenda urbana, la gente nos ha dejado de votar porque nosotros hemos traicionado a la gente que sufre. Pero resulta que los datos de las encuestas lo que demuestran es que la gente que sufre, a quien vota es al PSOE. O sea, que los que se han quedado son nuestros votantes. Digamos, quienes se han quedado votándonos son las personas con más dificultades, con menos formación, con peores trabajos. Claro, esto es un problema, porque cuando la teoría
y los datos no coinciden, lo normal es que mandes a tomar viento la teoría. Pues no. Cuando la gente ve esto, los analistas, cuando los analistas ven esto, dicen, bueno, ¿por qué votan al PSOE los obreros? Si el PSOE resulta que ha traicionado a los obreros. Entonces ellos dicen, al PSOE lo votan los obreros porque los obreros no tenían las expectativas que tenían los universitarios antes de la crisis. Entonces, son los universitarios los que han visto truncadas sus expectativas. Lo cual significa que vienes a decir como que los obreros y las obreras tienen la piel de elefante y los universitarios son muy sensibles, son como la princesa del garbanzo y notan enseguida que sus expectativas se han visto frustradas. Lo que pasa es que cuando tú eres de un medio obrero, sabes que también los obreros tenían expectativas antes de la crisis y que también sus expectativas se vieron frustradas, que también tenían unos sueldos que eran mejores y que los reconvirtieron en unos sueldos desastrosos, y que a una camarera de hotel pues le pagan 3 euros. Entonces tú dices, también esta mujer tenía unas expectativas. Con lo cual hay un cierto clasismo analítico, porque claro, los que van a explicar en los platós de televisión los resultados electorales no son las camareras de hotel, no son los obreros y no son las personas sin estudios, sino que son jóvenes universitarios que están muy sensibilizados con lo que les pasa a sus compañeros, pero absolutamente out de lo que les pasa a los obreros. Entonces no pueden comprender por qué los obreros siguen votando al PSOE cuando sus compañeros han abandonado al PSOE. Entonces tienen que inventarse otra explicación y dicen, aparte de que tienen la piel más dura y no les ha molestado la crisis, ¿no? Entonces están rabiosos los pobres de la clase media y alta y los universitarios, y han dejado de votar al PSOE por lo mal que trata el PSOE a los obreros, pero los obreros siguen votando al PSOE. Entonces buscan otra explicación, y es la corrupción, y es que a los obreros no les molesta y los universitarios se molestan, les molesta la corrupción, porque tienen todos los de en ingeniería industriales tienen una cátedra dedicada a ética y a Kant, y es la asignatura más difícil de los ingenieros o de los médicos. Entonces todos estudian. Bueno, ¿cómo es posible que alguien piense que a un obrero no le molesta que roben de las arcas públicas? Con lo cual, otra vez te encuentras un clasismo analítico muy notable, que demuestra la buena opinión que tienen los analistas políticos, mis colegas de la Facultad de Políticas y Sociología, de sí mismos, y la opinión un tanto prejuiciada que tienen de los obreros. Entonces, nos hemos tragado los socialistas el cuento. Y nos creemos que nosotros es que hemos hecho políticas que son anticuadas y además injustas y insolidarias con los trabajadores y con la gente que más sufre. El cuento que nos han contado unos tíos que van a los platós de televisión y que primero no miran los datos, pero cuando les das con los datos en las narices, entonces se inventan explicaciones ad hoc para intentar justificar lo injustificable, ¿no? Y son explicaciones profundamente clasistas, son desde su clase. Pero claro, la clase a la que nosotros representamos, como el coronel aquel de García Márquez, no tiene quien le escriba y no tiene quien hable por ella. Entonces nos hemos encontrado con que nuestros electores no tienen discurso. Y lo peor de todo es que una parte de la dirección de nuestro partido y de nuestros dirigentes, en el fondo, aunque no se atreven a decirlo, porque hombre, un cierto pudor tenemos y una cierta decencia, pero una parte están muy tristes por la gente que los vota. Porque dicen, mira quién nos vota, porque se han tragado el cuento de los otros. Nos vota gente anticuada e insensible, o a la que no le importa la corrupción. No son capaces de comprender por qué nos votan. ¿Por qué nos vota la gente que nos vota? ¿Por qué nos siguen votando?
¿Y si encontráramos una razón hermosa por la que la gente que nos vota nos sigue votando? ¿Y si encontráramos una razón que nos llene de orgullo? Que pudiéramos echarles la cara a los que se han ido y decirles, no, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Voy a contaros una anécdota sobre una persona ficticia, Lola. Es un invento. Eran las elecciones de diciembre del 2015 y estaba yo allí por mi tierra, por la serranía de Ronda, y me encuentro con Lola. Lola debe tener como, pues eso, debe tener como 5 o 6 años menos que yo y por tanto es una andaluza de 50 años, espectacular, que nació allá por mitad o finales de los 60 en Francia, pues sus padres eran emigrantes y se vinieron en los 70 al pueblo, se volvieron de la emigración. Ella cuando vino tendría pues eso 10 o 11 años y era bilingüe, bueno, hablaba mucho mejor francés que castellano y bueno, estudió, era buena estudiante, una beca de aquellas de Felipe, estudió magisterio en Málaga, sacó la oposición, le tocó estar haciendo bolos por algunos pueblos de Cádiz, donde conoció a su chico, que es un profesor de físicas del instituto, y Lola, pasado el tiempo, se trajo al marido al pueblo y ella consiguieron volverse. Él da clase en un instituto que está por una buena carretera a 9 kilómetros y ella en el pueblo. Tienen una casa que en fin, que como no la tengo yo, porque claro, en un pueblo pues puedes tener una buena casa, tienen pues, el último ordenador, la última tele, dos niñas, que una ya está estudiando medicina. No creo que le hayan dado beca porque entre ella y el marido tienen un buen sueldo, pero desde luego paga una de las tasas de matrícula más bajas que se pagan en este país, y su hija será médico y la otra también será universitaria. Sus padres están bien, son mayores pero están bien. Tuvo hace unos años la mala fortuna de que en una revisión ginecológica pues le encontraron un tumor en el pecho, era agresivo, le hicieron una mastectomía, luego le reconstruyeron el pecho estéticamente y tuvo un tiempo de baja porque tuvo una depresión, pero habían pasado ya unos cuantos años y cuando yo la vi estaba espectacular. Y me dice, ¿qué? ¿De campaña? Y digo, sí. Me dijo ella, ¿qué estás de campaña? Digo, sí. Y dice, quiero que sepas que esta vez, José Andrés, no os voy a votar. Digo, ¿cómo que no nos vas a votar? Y dice, no os voy a votar. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque lleváis 30 y tantos años en Andalucía gobernando y no habéis hecho nada. Es decir, yo no puedo hacer nada para convencer a Lola. Sí, quiero decir, solo puedo decir que está equivocada. Le dije, estás equivocada. Toda tu vida tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros. Me dijo, no, toda mi vida tiene que ver con el trabajo de mis padres y con el mío, me dijo. Y le dije, sí, en un contexto político en el que el trabajo de tus padres, que por cierto son tan inteligentes como tú, te ha servido a ti, el de tus padres y el tuyo. Porque tus padres hubo un tiempo en que con tanta fuerza como tú, con tanta inteligencia como tú, su trabajo no le sirvió para tener la vida que tú has tenido. Esta vida la has tenido porque había un contexto político, unas leyes que no salieron de la tierra, sino que fueron conseguidas por nosotros, con el apoyo de gente como tus padres, que nos votaron siempre. Y esto que tenemos ahora, esto que tú tienes, esta vida que tú has tenido, que muy pocas mujeres en la historia de la humanidad han podido tener, esta vida de dignidad, de respeto que tú has tenido, esto no es fruto de la naturaleza ni del azar. Lola se quedó muy sorprendida, pero votó a Podemos. Pero yo no puedo cambiar. O sea, yo no voy a cambiar para hacer como Lola. La pregunta es, ¿por qué nos votan los que nos votan? ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué los que no tienen estudios y los obreros nos votan y los universitarios como Lola se han ido?
Dejaremos lo de Lola. ¿Por qué nos votan los que no tienen estudios, los obreros? Pues mirad, en el año 77, cuando yo fui a Madrid a estudiar Sociología, a la Facultad de Políticas y Sociología, descubrí que todos mis compañeros de clase, menos uno, habían votado a partidos a la izquierda, supuestamente a la izquierda del PSOE. Algunos, los más centrados, al PC, el resto a la Liga Comunista, a la ORT. La mayor parte de los profesores también habían votado a la izquierda del PSOE. De hecho, los del PSOE éramos la extrema derecha de la facultad. Éramos la derecha y la extrema derecha todos juntos. No había nadie a nuestra derecha. Sí, ¿cómo es posible que en Madrid, pensaba yo sea la extrema derecha y en mi barrio, en Málaga, y en mi pueblo, en Málaga, yo sea un tío de izquierdas y mi partido sea de izquierdas? Bueno, quizá aquí está la explicación, ¿no? Quizás los universitarios se equivocaron. Quizás quienes acertaron fueron la gente como mis padres, que se habían tirado 10 años en Alemania y cuando volvieron y apareció un día Willy Brandt apoyando a Felipe González, me dijeron: ese que es el recomendado de Willy Brandt, el tal Felipe González, ese es el nuestro. ¿Por qué? Porque Willy Brandt se portó muy bien con nosotros en Alemania, con los trabajadores y con los emigrantes. Ese es el nuestro. Y los comunistas dicen: no, eso no es nada bueno, porque allí todo el mundo quiere salir de la Alemania comunista, pero nadie quiere entrar. Lo tenían claro. Los obreros, en aquella época, en los pueblos de mi provincia, la gente, si tú eras francés o alemán y llegabas a un pueblo, te entendías. Seguro que encontrabas a unos cuantos con los que te entendías. Llegabas a la capital y no te entendías, porque los de los pueblos habían visto mucho más mundo. Y la clase obrera estaba mucho más cosmopolita, era mucho más cosmopolita, mucho más culta políticamente que la clase media universitaria. Acertaron. En el 77 acertaron los obreros y no acertaron los radicales universitarios. Su proyecto era un proyecto equivocado, antiguo. Ya entonces, el proyecto de los obreros era moderno. ¿Sabéis lo que ha pasado ahora? Que también han vuelto a acertar. Pero hay que saber quiénes son y cómo son los obreros y conocerlos. Los obreros han defendido su proyecto, porque los padres de Lola y de todas las Lolas saben que esto no ha sido fruto de la naturaleza. Y saben que el Partido Socialista Obrero Español ha sido un proyecto político de éxito suyo, que se ha sostenido con sus votos y lo quieren mantener. Y no se confunden, aunque no tengan título universitario, pero tienen mucha más cultura política que algunos que solo tienen título universitario. Pero esos no aparecen en los medios de comunicación, ni dirigen los programas de debate. No. Problema de sociología electoral. Si un partido piensa que los que han acertado son los que se han ido y los que se equivocan son los que lo están votando, no tiene futuro. No tiene futuro. Yo creo que los que aciertan son los que nos votan. Y a Lola le tengo que explicar que no tiene razón, que eso no va a ninguna parte, que es una aventura que cuesta 67 o 68 mil millones de euros. Sacar la sanidad, esa que la curó, adelante, cada año. Eso se lo tengo que explicar a Lola. Y finalmente, un problema de política práctica. Yo creo que hay que plantar cara. Hay que plantar cara. Mirad, con esto acabo. Hace 2 o 3 meses había en Málaga una reunión para hablar de los retos de la socialdemocracia, que es a lo que nos dedicamos ahora, de jóvenes de toda España. Empezaba la tarde, era un seminario de una tarde, tenía que haber empezado a las 4 de la tarde de un sábado y estaba previsto a las 8 de la tarde. Empezó a las 5:15, eran las 10:30 de la noche casi. Y allí seguían. Acababa de soltar un compañero, no diré, un tostón que los pobres... De forma que
a las casi 10:30 de la noche, un sábado en Málaga, un grupo de gente joven bastante amplio, y de pronto alguien dice, y ahora va a hablar el compañero José Andrés Torres Mora. Yo pensé, pobrecitos, así que me levanté y les dije, mirad, yo llevo como vosotros desde las 5:15 cuando empezó, les dije, pero para mí sois unos héroes, los últimos de Filipinas, y no se puede maltratar a los héroes. Así que estamos hablando de los problemas que tenemos. Voy a contar solo 5 minutos. 5 minutos y os doy una de las razones que yo creo que han sido claves para que tengamos los socialistas los problemas que tenemos. Veréis, hace 2 o 3 semanas me invitaron en La Tuerca, ese programa de los de Podemos de televisión, a participar. Me invitó un antiguo alumno mío. Del primer año que yo di clase, tuve de alumno, entre otros, además de la infanta Cristina y a Rafa Simancas, a Monedero. Yo tenía 25 años y ellos eran casi de mi edad. Entonces, bueno, pues me dijo Monedero, anda, ven, que no tengo a nadie y tal. Y me encontré con que eran 6 de Podemos contra mí. Y teníamos 1 hora. Se me hizo corto. Hubiera querido que hubieran sido 12 y 2 horas. Porque me lo pasé como cuando mi hijo cogía las máquinas de matar zombies de estos, ¿no? Y entonces, porque claro, me decía Monedero, ¿es compatible la democracia con el capitalismo? Y le decía yo, ¿y con el comunismo? Porque lo que es compatible con el comunismo es el capitalismo, como han demostrado los chinos, pero la democracia todavía no. Entonces, llegó un momento en que dijeron, le contaba yo a los chicos nuestros, a las chicas y a los chicos de juventudes, que alguien dijo que Zapatero en el año 2010, en mayo de 2010, se arrodilló ante el capital financiero. Se arrodilló ante el capital financiero en mayo de 2010. Y yo le dije a los de Podemos y a los chicos, le dije, mirad, eso es una metáfora. Yo conozco bien a José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un presidente del gobierno muy digno, él es muy digno y no se arrodilló nunca ante nadie. Sin embargo, yo conozco a una persona que se arrodilló muchísimos días de su vida, y no como una metáfora, sino de verdad, físicamente se puso de rodillas, concretamente además ante el capital financiero. A mi madre, que trabajaba de limpiadora en una sucursal de una caja de ahorros, era el capital financiero, y le daban una cosa de goma espuma sobre la que se arrodillaba y fregaba, porque era de mármol, fregaba a mano. Mi madre nunca se sintió humillada ni se quejó de su dignidad, que estuviera maltrecha su dignidad. Eso es lo que imaginan los pijos de lo que sienten los obreros. Cuando eres hijo de un obrero, lo que sabes que le dolía a mi madre eran las rodillas, no la dignidad. La dignidad la tenía intacta, porque ella trabajaba en un trabajo honesto para pagarme a mí, los profesores, en el pacto que hicimos en nuestra casa, para que mi hermana y yo estudiáramos. Ella y mi padre trabajaban, nosotros estudiábamos, y estudiamos mucho, por cierto, porque sentíamos que teníamos un pacto. Zapatero, en el 2010, se encontró en mayo con que se le habían caído los ingresos en 70.000 millones. Y, por cierto, teníamos que pagar, se habían caído los ingresos porque la gente no trabajaba y no pagaba Hacienda. Pero encima de que no pagaban Hacienda, había que pagar subsidios de desempleo. Y teníamos que pagar a los profesores. Y teníamos que pagar a los médicos. Entonces Zapatero hizo lo que se hace en ese momento, que no es una revolución fiscal en 15 días para poder pagar el día 30 de mayo, sino que hizo lo que hicieron los demás, que es ir a pedir dinero prestado. Y cuando tú pides dinero prestado, los prestamistas te ponen condiciones. Zapatero consiguió mejores condiciones que los griegos, que los irlandeses, que los italianos, que los portugueses, pero tuvo que aceptar condiciones. Si a aceptar condiciones lo llamas ponerse de rodillas, Zapatero se puso de rodillas por la misma razón que mi madre, para pagar los profesores. La diferencia está en que yo me siento muy orgulloso de mi madre, y el PSOE no ha defendido a Zapatero.
Si queréis, digamos, una conclusión práctica es esa, que claro, si los socialistas no nos defendemos, si no defendemos nuestra gestión, si aceptamos la explicación que dan sobre nosotros los demás y la damos por buena, pues entonces nosotros no podemos tener un futuro, un buen futuro. Hemos decidido un día, con esto acabo, porque bueno, podemos charlar un poco si os parece, si queréis. Un día vino Zapatero, puso el 135 en la Constitución porque nos estaban destrozando con los intereses de la deuda, los prestamistas, y tenías que ofrecer algún tipo de garantía. Y dijo, en el 2020, a partir de 2020, porque es cierto, el 135 entra en vigor en el 2020, pues procuraremos devolver la deuda lo más pronto que podamos, siempre y cuando, punto 4 del 135, no estemos en crisis o en una situación de necesidad, en cuyo caso no la devolveremos, aunque nos cobraré muy altos los impuestos, digo, los intereses y tal. Eso fue lo que dijo. Oye, teníamos una presión brutal, hizo eso. Luego nosotros, un par de años después, en una proposición no de ley, que es lo menos que se vende en el Congreso, de este diputado de Izquierda Unida, de Alberto Garzón, nosotros decidimos que sí, que es verdad que lo habíamos hecho mal. Yo tenía un amigo, profesor de instituto, que en la sala de profesores tenía una bronca constante con uno de Izquierda Unida sobre el 135. Entonces mi amigo decía lo del punto 4, lo de tal, se lo sabía todo. Y el de Izquierda Unida, esto es la culpa de todo. Este decía, pero si hasta el 2020 no entra en vigor, la está pasando, no sé qué. Claro, el día aquel que nosotros decidimos que queríamos cambiar el 135 y aceptamos el argumento de Alberto Garzón, aquel día mi amigo ya nunca más volvió a defendernos, porque ya no tenía nada que decirle al de Izquierda Unida. El de Izquierda Unida le decía delante de él, ¿ves? Hasta los tuyos me han dado la razón. Cuando nosotros aceptamos acríticamente, sin examinar las críticas de los contrarios y las asumimos, estamos perdidos. Eso le ha pasado al PSOE. Solución práctica, plantar cara. No vamos a convencer a todo el mundo, pero por lo menos digamos la verdad, nuestra verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Andrés, por venir. Ha sido un placer escucharte. Y nada, vamos a abrir un turno de palabras, pues alguien quiere hacer alguna pregunta. Compañero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, he escuchado con mucho agrado. De todos los títulos que encantaba la presentación, hay uno que se me dejado, y es el que ha sido director del Colegio Mayor Del Johnny, de San Juan Evangelista. Si me permite esta nostalgia, pues yo estuve en aquel colegio, aunque no todo el tiempo, pero sí cuando me iba a examinar por libre y algunas temporadas. Primero que todo, pues una década antes, ya de los 60. Y el recuerdo que guardo de aquel colegio es tan maravilloso que cuando he sabido que tú has sido primero subdirector y luego director de aquel colegio, pues vamos, ya para mí es el título más brillante que Para mí también, es muy honroso. puedes tener. También tenemos alguna otra cosa en común, eso es muy importante. Has dicho que tu familia, tu madre era limpiadora, tu padre peón, igual que los niños. Eso que sí van a servir, pero ellos sí van a servir y mi padre peón de la red. Esas cosas las tenemos en común. Ahora, en el análisis general que has hecho, pues hay indudablemente, no quiero extenderme porque
eso tampoco yo tiempo para mucho. Pues hay que sí que cambiamos algunas discrepancias. Empezando por lo de ser de derechas, que hay gente que es de derechas sin saberlo. Tú has escrito alguna vez de que, como aquel personaje de habla en prosa sin saberlo. Pues eso es cierto, pero en un libro que tú prologaste, el de Georges Lacan, se habla ahí un manual muy importante que se llama Punto de Reflexión, Manual para el Progresista, donde se veía cómo no sabemos qué hacer de los sectores progresistas para poder ganar. Bueno, los americanos, que son tan empíricos, tan prácticos, pues ese manual se ve con mucho interés. Hay una idea que es los biconceptuales, que bueno, si no recuerdo mal, es que hay personas, ciudadanos, electores, que para algunas cosas son de izquierdas y para otras cosas son de derechas. Por ejemplo, pues el aborto. Hay gente que se dice de izquierdas y se ve en el aborto tiene otra cosa. Ahora con la maternidad subrogada, pues hay mucha gente que duda, pero personalmente lo tengo claro, yo os digo que no. Pero bueno, no es fácil lo de ser de derechas y izquierdas. Y yo tengo una idea básica. Para mí, ser de izquierdas es creer que el progreso, que la humanidad avanza en base al principio de cooperación, de ayuda mutua, etc. Bien es cierto que este lado del antinomia no va solo, que también tenemos que cooperar y tal, que el lenguaje de hecho es cooperación, pero cuando, como en los tiempos que vivimos, el énfasis o la hegemonía de la lucha, del individualismo de unos para otros, se impone, pues el que es partidario de la idea de la lucha, de la rivalidad, de las competencias, para mí no es de izquierdas, es de derechas. A mí esta idea me parece más básica que otras que se dicen, porque si uno intentase hacer un test sociológico para ver quién es de derechas o de izquierdas, y una vez lo intenté hace muchísimos años en esta local, el secretario general, que pensaba que no iba a comer el terreno, se cargó rápidamente la prueba que yo intentaba aplicar a los jóvenes para ver si realmente tenían un pensamiento progresista de izquierdas o debajo de ese pensamiento había muchas ideas, no es que nos quedaran socialistas, sino fascistas, porque claro, aquí el pensamiento perverso penetra muy fácilmente. Creo que tú has tratado de definir el ser de izquierdas en contraposición con el populismo. Y la definición y el análisis que has hecho del populismo es, como tú eres profesor y lo tienes todo muy reciente, la idea del pueblo como sujeto, el pueblo como multiplicar. Yo no hace mucho la revolución sobre la revolución de Hannah Arendt. Aquí hay muchas cosas muy importantes. Ahí está. Citaba Jefferson, que tenía tanto interés en extender los consejos a los del distrito, llegar hasta los del distrito, porque, bueno, ya lo has explicado muy bien. Una democracia donde parte de abajo, donde hay las promesas, los acuerdos, los pactos entre la gente, y de acuerdo con el principio federativo se sube. Ese es un modelo de democracia. De hecho, claro, entre la democracia americana, entre la revolución americana y la francesa, pues es la única que en la historiografía de las revoluciones está de parte de la americana. Ahora bien, los populismos surgen, y nadie más lejano que yo del populismo, pero tampoco caigo en el análisis ese muy esquemático, arquetípico del populista que nos estás pintando, porque las cosas, tú lo sabes muy bien, que eres un intelectual, las cosas son mucho más complicadas. Y los populismos surgen en el postmarxismo por las deficiencias, las frustraciones de la democracia normal y tal. Entonces, definir la democracia en contraposición
con el populismo así pintado de esta manera, pues eso sería debatir bastante. En cuanto a la sociología electoral, yo te leí un trabajo de 3 entregas sobre En Infolibre, sí. sí, la traición de las élites a la democracia. Y claro, yo ahí no quiero extenderme, pero no estoy totalmente de acuerdo. Los datos estadísticos que das para demostrar que los pobres siguen votando, los que sufren, y los de los pueblos, los rurales y todo eso, si no he entendido mal, o no recuerdo mal, dos cosas a la vez, tú te refieres al tanto por ciento de la gente que nos vota. Horizontal. Estos eran verticales, pero en los que hablo en el artículo son horizontales. Lo digo brevemente, lo tengo aquí. Mirad, lo que quiero decir es el siguiente. Es decir, si cogemos 100 votantes de Unidos Podemos, 100 votantes de Unidos Podemos, 25 son de clase alta. Digo, si cogemos 100 votantes de Unidos Podemos, 25 son de clase alta. Y si cogemos 100 votantes del PSOE, 13 son de clase alta. Si cogemos 100 votantes de Unidos Podemos, 39 son de clase obrera. Si cogemos 100 votantes del PSOE, 57 son de clase obrera. Es decir, el electorado del PSOE es un electorado constitutivamente mucho más de clase obrera que el electorado de Podemos. El electorado de Podemos es un electorado de estatus social más alto que el electorado del PSOE. O sea, eso es lo que yo contaba ahora lo que he estado dando son porcentajes verticales, o sea, lo que he dado esos son porcentajes horizontales, pues lo que he estado dando ahora eran porcentajes verticales, que son diferencias dentro de los votantes al PSOE, o digamos, pues por edad o por tal, pero dentro de los votantes del PSOE. Ahora, el electorado de Unidos Podemos es un electorado, como pasaba con el de Izquierda Unida, de un estatus más alto que el electorado del PSOE. El estatus social, económico, cultural del electorado de Izquierda Unida a lo largo de la democracia es un electorado, es un estatus más alto. A nosotros no se nos han ido por la izquierda, se nos han ido por arriba. Y lo que hay es una ruptura. Hay una ruptura. Sí, el PSOE es el pacto de dos clases. Se puede decir de muchas maneras, por ejemplo, de la emigración y del exilio. Allá por Francia, Bélgica o Alemania se encontraron socialistas del exilio, que estaban allí desde hacía tiempo, con socialistas de la emigración, con emigrantes. Y ahí hay un pacto. O si queréis, el PSOE es un pacto entre una clase obrera igualitarista y una clase media ilustrada de la institución libre de enseñanza, de tradición republicana o demás. Entonces, ese pacto, esa aleación que se produce entre esos dos materiales da un potente material, esa aleación que es el PSOE, que tiene una capacidad de tracción brutal sobre la historia de nuestro país y que lo ha sacado del destino que tenía históricamente. Ese pacto se ha roto. Se nos han ido los chicos los votantes, pues como Lola, digamos, se nos han ido. Y se nos han ido, en mi opinión, equivocadamente. Es decir, que creo que los que están equivocados son ellos. Yo creo que está equivocado Pablo Iglesias, no sé cómo deciros, no el nuestro. Sí, Pablo Manuel. Yo sinceramente creo que están equivocados ellos. Cuando los veo en el Congreso pienso que están muy equivocados. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, que creo que están equivocados ellos, no nosotros. Y creo que su proyecto político es un error. Y cuando los veo actuar y tal, pues bueno, yo no voy a hacer lo que hacen ellos. Yo no voy a hacer un juicio de sus intenciones. Pero, sinceramente, sus palabras, sus actos, pues la verdad es que demuestran profunda confusión. La tesis que defiendo es que no se nos ha ido, hay gente que se siente en el partido como un poco, tiene como un poco de complejo, ¿no? Se nos ha ido la izquierda. No, se nos ha ido la de arriba. Y cuando miras
la posición ideológica, se nos han ido la izquierda bien situada y se nos ha quedado la de abajo. Pero eso ya lo viví en el 77. Lo viví. Y tenían razón los de abajo. Esta es mi opinión, quiero decir que... Yo por los datos que manejas y tal como has dicho, plantar cara. Claro. En las televisiones, porque claro, estos politólogos de ahora, que han aplicado estadística, porque antes lo política y tal, ¿no? Pero ahora, como manejan la estadística, parecen templados, bueno, me parece. Hay que contrarrestarle con las matemáticas, con la estadística, y los que tenéis los datos y estáis en ello, pues estoy de acuerdo que hay que plantar cara, porque indudablemente yo distingo lo que hay detrás de Podemos de los líderes de Podemos, en concreto de Pablo Iglesias. Nadie tendrá tanta manía yo tengo a porque tengo una tendencia a hacer análisis psicologistas y si hago el retrato patológico de desde luego quedaría guapísimo. Pero hay detrás de él, hay gente que ahí están, que tienen un 20, 25% y con lo nuestro no vamos a contar. En fin, esta es otra historia. Yo con esto ya termino por no monopolizar. Hablan de la dignidad de nuestras madres que se arrodillaban, pero no perdían la dignidad. Claro. Yo no lo sé, pero yo te voy a decir una cosa. Yo, hasta que me fui a estudiar, que los pobres solo podíamos estudiar en un internado de frailes, tenía 3 o 4 campañas de ir a espigar. Tú eres más joven y no sé si sabrán lo que es espigar. Ir a espigar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Podía excavar remoladas para marcar del pueblo, para comprar más un reloj. Desde luego, la dignidad la tenía Más las manos. no solo las manos, Más las manos. sino también la dignidad. Y ya con esto termino. Yo me hago siempre una reflexión que tú con lo que es el pensamiento interesado. La ideología como representación, eso lo hemos estudiado más, la sociología del conocimiento es el siguiente, pero yo ya que tengo muchos años, he experimentado, hago pruebas puestas que hacen los estudios americanos. Si yo pregunto a uno si está a favor o en contra del sistema de oposiciones para el empleo público, te garantizo que si él ha entrado por la oposición pública y dura, es partidario de ese sistema. Y si ha entrado por concurso de mérito y tal, es partidario y muy contrario de ese sistema. Y así con todas las cosas. Yo, que bueno, tengo mis pretensiones de estar al tanto y un poco... He cuidado siempre de tener el pensamiento lo menos interesado en la medida que a lo que te das cuenta, lo que piensas, lo que representas, tu discurso está determinado por tu posición. Por tu posición. Y con esto termino. El aparato contra el que has escrito, que las palabras no son inofensivas, claro, la palabra aparato viene de los aparatos, todo eso y se refería a los administrativos de los partidos. Pero las palabras son como la lengua es un elemento vivo. Y las palabras amplían su campo semántico. Y hoy día, aparato significa lo que significa. Y ahí estáis metidos, y yo también me tengo que ser aparato en este momento, pero ahí estáis metidos los que estáis en puestos de representación, los alcaldes y tal. Y esa es una palabra que en estos momentos funciona así, sin tener que acudir al sociólogo Michel cuando habla de la ley de hierro de las democracias, aunque es mal ejemplo porque él terminó en el fascismo. Bueno, perdón por haberlo extendido, pero lo hago en honor de un compañero que estuvo de director en un colegio que fue lo más maravilloso que hubo en los años 60, que yo cuando empezó a funcionar, no sé si sabes, hizo Marcelo Jesús Poveda, que era de Aragonés y tal, y eso contigo me
sido una simpatía que me ha permitido. Pues encantado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, pues cerramos ya. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Andrés, por tu asistencia, por esta charla y... ¿Qué digo? Si querías contestar. No, si estoy bien, si yo creo que... No, que como una vez... No, yo no, solo lo decías. Si simplemente que efectivamente, ¿no? O sea, que decir que a todos nos condiciona, a unos por estar y a otros por no estar. Quiero decir que la situación en la que estamos, si condiciona a los que están porque están, a lo mejor condiciona en su pensamiento a los que no están porque no están. Entonces, ese es un argumento que se vuelve contra todos. De todas maneras, yo creo que... Es una precaución. Sí, no, por supuesto, pero que nos condiciona a todos, ¿no? A veces, mira, te voy a decir una cosa, a veces vivir las cosas es muy útil. Es muy útil. Vivirlas. Bueno, a veces vivirlas, es decir, a veces tener la posición de responsabilidad al PSOE. Hay mucha gente que nos ha reprochado históricamente que porque estábamos en los sitios y demás, pero precisamente porque estábamos en los sitios, porque conocíamos los problemas de la gente, porque estábamos gestionándolos, por lo que pudimos hacer la obra que hemos hecho y de la que nos debemos sentir tan orgullosos, con humildad, pero es decir, cuando te roban el pasado y te destruyen tu pasado, te lo borran, pues probablemente lo que se están cargando es tu futuro. Y yo creo que en la historia, en esta reconstrucción, reescribir la historia del PSOE, la reciente y la antigua, en este reescribir la historia del PSOE, lo que se está cargando quienes lo hacen y quienes lo aceptan no es la historia. La historia ya está. Se está cargando el futuro del PSOE. Entonces, a mí el hecho de... Sí, creo que los que estamos en un momento determinado en los sitios, precisamente por estar, porque hemos recibido la confianza de los compañeros y de los ciudadanos, a veces tenemos una visión de las cosas que por desgracia no llega, porque hay una intermediación que aquí afortunadamente no existe, pero que sí existe en la sociedad, que está a veces tergiversándolo. Está aquí Vicente, la hija de Paramio, cuando era pequeña, estaban viendo una película en blanco y negro en televisión, y le dice: papá, esta película es de mi época, y le dice: papá, en tu época en el mundo no había colores, en el mundo. Entonces tengo la sensación de que en este momento, sí, el canal que transmite el mundo, que nos lo transmite a todos nosotros, es un canal que simplifica el mundo, le quita los colores, le quita los matices y lo convierte en una cosa bastante distinta a la que es, hasta el punto de que Lola piense que no hemos hecho nada, que nunca hicimos nada. Me preocupa mucho lo que estamos viviendo, y me preocupa porque a veces uno puede decir: oye, claramente, dejadme que acabe con esto, claramente. Si decimos que Felipe González, que Joaquín Almunia, que José Luis Rodríguez Zapatero y que Alfredo Pérez Rubalcaba han traicionado a nuestros electores, a nuestros votantes, a nuestros principios, y que han entregado el poder de una forma innecesaria y caprichosa y ruin a la derecha. Si decimos eso, por ejemplo, que es lo que circula en los medios y lo que circula en las redes y lo que circula tal, sí, nos hemos quedado sin historia. Aparte de que no es verdad, no es verdad. Aparte es que nos hemos quedado sin historia. Si decimos que los 5 o 6 presidentes autonómicos que tiene el partido ahora quisieron que gobernara la derecha y que hicieron todo lo posible para que gobernara la derecha, nos hemos quedado sin presente.
no ya sin historia, sin el presente de nuestra propia organización. Es decir, porque si todos los diputados, la inmensa mayoría, somos unos traidores, nos hemos quedado. A Zapatero convencieron. Hubo una estrategia sucia, terrible, contra el Partido Socialista y contra Zapatero, en parte dentro del propio partido, en la que, siguiendo a Leikov, en la que etiquetaron a Zapatero como una persona poco competente y, digamos, y algo frívola. Y construyeron esa imagen. No es verdad en absoluto, no es verdad. Y si uno analiza lo que hizo y cómo lo hizo y con quién contó, y te das cuenta de que no, y de que quien te está hablando no sabe cuáles eran las previsiones que hacía Funcas y los 16 centros de prospectiva económica de nuestro país más importante, y lo que decía el FMI. La gente no se acuerda de esto y no conoce los textos de varios premios Nobel de Economía que dicen que nadie vio venir la crisis, entre otras cosas porque además la crisis fueron varias. Y una cosa era la de 2008 y otra cosa era la crisis de la deuda como consecuencia de lo que había ocurrido en Grecia en 2010. O sea, es decir, todo eso lo hemos aceptado. Y el partido hubo un momento en que empezó a decir, mejor no, vamos a esperar a que se olviden. Y se olvidaron de nosotros, se han olvidado de nosotros, mucha gente. Y ha quedado la memoria falsa que han construido sobre nosotros. Y yo os digo, este partido es un partido digno. Y la desgracia es que no hay. Es mucho más fácil encontrar a alguien explicando por qué me abstuve en los medios de comunicación. Es que ese es el tema. ¿Quién nos escribe? Claro, que yo. Entonces es mucho más fácil encontrar a alguien que explica mis acciones que yo mismo. Es que a mí no me dedican no me dejan ni 15 segundos. Yo escribo, como tú bien, y te lo agradezco, escribo cada semana, cada tal, escribo todo lo que puedo, pero lo leen muy pocas personas. Hay un señor que sale y suelta una sarta de mentiras en un programa de prime time y nos ha matado. Y alguien, y estamos en esa situación, estamos en esa pelea. Ahora ellos ganan dinero con esto, pero si esto se deteriora, no podrán hacer nada con su dinero porque vivirán en una sociedad imposible. Pero es verdad, me decía un amigo, cuando salía solo prensa, los lunes, de prensa deportiva, te contaban cómo habían acabado los partidos y cómo había ido la cosa. Cuando los anunciantes decidieron que podían financiar prensa para todo el tiempo, y hubo gente que dijo, bueno, y puedo tener un periódico deportivo todos los días, necesitaron todos los días. Y el deporte, no ya la prensa, sino el deporte se empezó a deteriorar. ¿Por qué? Porque ya todo es la bronca con fulano, con mengano, lo de menos es el partido. Entonces hay una situación en la que a cualquier compañero decimos cualquier expresión y tú puedes ser absolutamente cauteloso, pero van a construirte una realidad. Estamos en esa situación y nadie habla de lo que hay, de la verdad. O sea, no hay un espacio para decir, oiga, ¿usted por qué se abstuvo? ¿Usted qué ganaba? ¿Por qué quería que esta gente gobernara? Entonces, no te dan la oportunidad de decir, hablemos de esto. Porque verá usted que me siento absolutamente... yo no me abstuve por disciplina, porque la Constitución dice que se prohíbe el mandato imperativo con los diputados. Yo me abstuve en conciencia, porque creía que estaba haciendo lo mejor para mi país. O si queréis, dicho maquiavelianamente, lo menos malo. Estaba tratando de economizar el daño. Es muy duro, pero es lo que hice. Y lo hice dentro de una tradición y dentro de unos valores. Es decir, si el partido convalida el discurso que mis adversarios hacen sobre mí, pues si lo convalida, pues yo estoy perdido. Pero no solo yo. Cuando el partido convalidó el discurso que hacían sobre Zapatero y resulta que el problema era Zapatero
y cambiamos de candidato, tuvimos el peor resultado, porque no se queda en las personas, porque al final no es que tú te conviertas en una fosa séptica, al final se produce una septicemia y el partido se nos... Digamos, el pensar que este iba a quedar en Zapatero, estaba a sustituir a Zapatero y todos íbamos a estar bien, pues era un error. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Quiero decir, no. Ay, pero bueno, oye, os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido, sois un encanto. Gracias.